Bueno, pues yo me quedé pensando un poco en lo que estábamos viendo ayer y pienso que hay una forma de resumir lo que, lo que decimos de las reflexiones. Entonces, a ver, lo primero que quiero señalar es que, a ver, si tengo L, una recta en el plano complejo, entonces, para cualquier punto en L, para cualquier punto P en L, se cumple que la reflexión sobre L aplicada a ese punto P me da P. Esto es algo que mencioné ya al final de la clase pasada, ¿no? Todo el mundo ve lo que escribí. Sí, sí se ve. Ok, bien. Pues en cualquier momento que empiece a pasar lo que pasó el lunes me avisan, ¿no? Para no estar hablando aquí yo solo. Entonces, bien, a ver, esto de aquí es algo que mencioné al final de la clase y, y bueno, quiero ahondar un poquito más en ello porque creo que va a facilitar lo que estábamos discutiendo. Entonces, ¿por qué dice? O sea, que si tú tienes una recta cualquiera y te tomas un punto ahí, esto es L, y tienes un punto ahí, ¿no? Entonces la reflexión aplicada a P, la reflexión sobre la recta L aplicada a P me va a dejar ese punto P fijo, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podemos probar esto? Porque eso no lo probamos, ¿no? Eso solo lo mencioné al final ya. Entonces, a ver, en el caso de la reflexión, en el caso de la reflexión sobre el eje real, ¿qué pasa? Pues entonces, a ver, si tengo P un número real, entonces yo quiero ver que la reflexión sobre el eje real aplicada a P, pues me va a dar P, ¿no? Pero esto es obvio. ¿Por qué? Pues porque la reflexión aplicada a P sobre el eje real es conjugar. Entonces esto me va a dar P conjugado. Pero como P es un número real, esto es igual a P. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, bueno. Hola. Ok, ¿pueden usar su micrófono, por favor? Yo pues estoy aquí en mi cuarto hablándole a la pantalla, entonces nada más ver mi pantalla es un poco, pues no motiva tanto dar clase. Entonces, ¿qué sí o no? Sí, todo bien. Va. Ok, entonces ya vimos que en el caso, ok, en el caso en el que yo tenga la reflexión sobre el eje real, pues yo me tomo un punto P aquí y este se queda fijo bajo la reflexión sobre él, ¿no? Muy bien.
Entonces, ok, ahora, si yo tengo una recta arbitraria, vamos a separarlo así. Si L es una recta arbitraria, y P, un punto en esa recta arbitraria, entonces, a ver, ¿cómo sería? Entonces, la reflexión sobre L aplicada a P, esto es igual, a ver, lo voy a poner aquí abajo, mejor, porque va a ser algo largo de escribir. Entonces, la reflexión sobre L aplicada a P, esto era una composición de isometrías aplicada a P, ¿no? Entonces, a ver, aquí voy a poner P. Entonces, primero, había que aplicar una traslación por un menos Q. Luego, había que rotar menos teta. Luego, había que conjugar. Luego, había que rotar teta. Luego, había que trasladar Q. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, lo que teníamos que hacer, lo que yo tengo aquí yo tengo mi recta L. Entonces, a ver, si me tomo un punto aquí, P sobre L, las isometrías, estas isometrías de aquí, esta traslación y esta rotación me llevan L en una recta que coincide con el eje real, ¿no? Entonces, digamos, tras aplicar tau menos Q y luego aplicar R menos teta, pues entonces la recta L fue a dar, la recta L fue a dar al eje real, ¿no? Esa era la idea de lo que estábamos viendo ayer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bueno. Sí, todo bien. ¿Los demás qué dicen? También todo bien. Ok, todo bien. Muy bien, entonces a ver, ustedes díganme si esas dos isometrías llevan a la recta azul en el eje real, entonces P ¿a dónde va a ir a dar? Del punto P, es este punto P, tras aplicarles estas dos isometrías, va a ir a dar a un punto en donde. En la recta real. Exacto, va a ir a dar a un punto en el eje real, ¿no? Va a ir a dar, por ejemplo, digamos aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerle P', ¿no? Entonces la imagen P' es la imagen de P bajo esas dos isometrías. Entonces, una vez que P' es un número real, y entonces cuando yo aplique esta reflexión se va a quedar fijo bajo esa reflexión, ¿no? ¿O no? Bueno, ok, vamos a escribirlo así. Entonces tengo, primero, o sea, aquí igual, esto es tau Q compuesto con R teta, esto aplicado a P', ¿no? ¿Están de acuerdo con esta igualdad de aquí? O sea,
Yo a P le aplico tau menos Q y luego tau menos teta y obtengo P', ¿no? Que está aquí. Y como ya dije hace rato, P' es un número real. Entonces, ¿están de acuerdo con esta igualdad de aquí? Oh, a ver. Lo voy a escribir aquí. Tengo esto es igual a tau Q compuesto con R teta compuesto con R aplicado a P', ¿no? Así. Entonces, ¿están de acuerdo que esto que está aquí es igual a esto? O sea, como si conmutara la composición. No, no, no. No, no. O sea, a ver, P es este P de aquí es un punto en la recta L, ¿no? Ah, sí, ya vi. Entonces, tras aplicarle esta traslación y esta rotación, P va a dar a un punto P', que es un número real. ¿Sí, Carlos? Sí. Omar. Entonces, lo único que estoy diciendo es que a este P lo que tengo que hacer es aplicarle esta traslación y esta rotación. Y según lo que yo escribí aquí, pues estoy obteniendo P', donde P' es un número real. Eso es lo único que estoy diciendo. ¿Por qué es un número real? Pues porque estas dos isometrías me llevan la recta azul en el eje real, ¿no? Porque así las construí la clase pasada. Sí. Ok, bien. Entonces, ya con esto en mente, como P es un número real, P', perdón, es un número real, entonces aplicarle la conjugación a P' lo va a dejar fijo, ¿no? Entonces esto es P', así. ¿Sí? ¿Qué dicen muchachos? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién habló? Ah, no, que sí, ¿Alguien habló? todo bien. Ok. Todo bien. Ok, seguros. Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Entonces, bueno. Entonces, a ver, ahora, ya que tengo que este R deja fijo a P', ¿no? Entonces, si se fijan ahora, lo que tengo que hacer es a P' aplicarle la inversa de las isometrías que yo ya había aplicado, ¿no? O sea, primero apliqué esta y esta, luego este lo dejó fijo y luego tengo que aplicar la inversa de esta rotación. A ver, bueno, es que creo que no ven mi cursor. O sea, primero apliqué esta traslación y luego esta rotación, ¿no? Y esta reflexión lo dejó fijo. Pero entonces, a ese P' que obtuve le tengo que aplicar ahora esta rotación que es la inversa de esta rotación y esta traslación que es la inversa de esta traslación. ¿Sí? Entonces, estas dos isometrías, como son la inversa de las isometrías que apliqué al principio, pues estas isometrías me van a devolver P', me lo van a devolver a P. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, a ver, yo tenía P, ¿no? Aquí. Le aplico la traslación y luego la rotación esta de aquí, ¿no? Y me voy a dar a P'. Y luego lo que estoy haciendo, según lo que dice aquí abajo, ya estoy aquí en P', ¿no? Y luego lo que estoy haciendo, según lo que dice aquí abajo, es agarra a P', o sea, este P' de aquí, y aplícale la rotación por teta, que es la inversa de esta rotación que yo apliqué aquí, ¿no? Aquí yo apliqué la rotación por menos teta.
Ok, ahí. Lo voy a poner ahí menos teta. Entonces aquí yo tengo P', y aquí dice que le tengo que aplicar la rotación por teta, que es la inversa de esta, ¿no? Y luego le tengo que aplicar la traslación por Q, que es la inversa de esta. Entonces lo que va a pasar es que P' va a ir a dar a P otra vez, ¿no? ¿Sí o no? A ver, digan algo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que no queda claro en caso de que algo no quede claro? ¿Están pensando lo que dije? Por eso no responden. ¿O ya se durmieron o qué? Bueno, bueno. Pues por ahora todo bien. Todo bien. Todo bien, ok. Muy bien. Entonces, a ver. Parece ser que no hay problemas con esto. Entonces, pues ya demostramos la proposición. Cualquier punto. Bueno, no, la proposición era donde estaba. Es esta de aquí. Ya probamos esto, ¿no? Todos los puntos sobre una recta se quedan fijos bajo la reflexión sobre ella, ¿no? Pues esto de aquí es importante. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, lo que estábamos viendo ayer, una de las cosas que mencionamos ayer, era que si L es una recta y L ortogonal es, pues, ortogonal a L, o sea, una recta ortogonal a L, entonces R reflejar sobre L aplicado a los puntos de la recta ortogonal la va a dejar invariante, o sea que todos los puntos de la recta ortogonal se van a mapear en sí mismos. Eso es lo que, bueno, no en sí mismos, más bien se van a mapear en puntos dentro de la recta L, o L ortogonal. Entonces, a ver, una vez una vez que vimos esto de que los puntos de la reflexión, los puntos sobre la recta se quedan invariantes bajo la reflexión, pues, a ver, supongamos que esto de aquí, esta es mi recta L, y esta roja es la L ortogonal, ¿no? Entonces, a ver, como son ortogonales, pues intersectan en un punto, este punto de aquí, que le voy a poner P, ¿no? O sea, como son ortogonales, se tienen que intersectar en un punto, ¿no? Y aquí el ángulo de intersección, pues, es de 90 grados o pi medios, ¿no? Entonces, a ver, aplicar isometrías, una isometría manda una recta en una recta, ¿no? Entonces, aplicar esta reflexión a la recta L ortogonal, esto de aquí me va a dar una recta, ¿no? Cuando yo tomo una línea recta y le aplico una isometría, esa línea esa línea tras, con la isometría va a dar a otra línea recta. Entonces, esto de aquí, pues es una línea recta, ¿no? Del plano. Además, como P se queda fijo, P, al ser un punto de la recta azul,
se va a quedar fijo bajo la reflexión, o sea, no se va a mover. Entonces, la recta, la imagen de L ortogonal va a tener que ser una recta que forzosamente pase por P. Y además, como las isometrías preservan ángulos, pues va a tener que ser una recta que pase por P y que además sea perpendicular a L, ¿no? Y pues la única forma de que eso pase, pues es que sea igual a L a sí misma, ¿no? O sea, como las isometrías mandan rectas en rectas y P se queda fijo, pues entonces la recta roja, esta de aquí, forzosamente va a tener que ir a dar a una recta que pase por P, ¿no? Pues porque P se quedó fijo bajo la reflexión. Y como además las isometrías preservan ángulos, pues va a tener que ir a dar a una recta que pase por P y que sea ortogonal a L. Entonces no le queda de otra más que ser L ortogonal. ¿Sí estamos? Sí, Ok, los demás, ¿qué dicen? Jennifer, ¿tú qué opinas? Sí, todo bien. Denise dice que sí. Jennifer, ¿estás ahí? Sí, acabo de llegar. Perdón. Ah, ok, bueno. Bueno, pues ahora podrás ver en el video esto. Ok, los demás no tienen preguntas. No, Bien, entonces ya, digamos que ya vamos, ya superamos nuestro problema con las reflexiones, espero. Entonces, bueno, esta propiedad de que las rectas ortogonales son invariantes bajo, bajo la reflexión es importante. Muy bien, entonces a ver qué sigue. Ok, lo que sigue son curvas invariantes. Entonces, a ver, ¿qué significa que una curva sea invariante? Déjenme revisar las notas. Para ver cómo lo pongo ahí. Entonces, a ver, si F es una isometría del plano, decimos que una curva gamma es invariante bajo F. ¿Ustedes no escuchan un zumbido? Yo escucho un zumbido, no sé por qué, pero estoy viendo que todos tienen su micrófono apagado. No, no. En fin, ojalá se quite. Entonces, a ver, tengo una isometría y una curva. Decimos que es invariante esa curva es invariante bajo esa isometría si, si f de gamma, donde f de gamma es el conjunto de pues, los f's de z en el plano, tales que z está en gamma. Si esto es igual a gamma. Si se fijan, es más o menos la misma idea de lo que les comentaba de que las rectas ortogonales a la
al eje de reflexión son invariantes bajo la reflexión. Entonces, una curva va a ser invariante de una isometría si cuando yo le aplico la isometría a los puntos de esa curva, toda la curva, digamos, se queda en sí misma, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los puntos de la curva se queden fijos bajo la isometría. Pues eso quiere decir, eso o sea, son cosas distintas. Entonces, a ver, ahorita que veamos algunos ejemplos va a quedar claro ese problema. O bueno, ese posible problema. Entonces, a ver, la idea de las curvas invariantes, entonces ahora se lo voy a poner aquí. Eso también viene en las notas, pero lo voy a escribir aquí. Las curvas invariantes describen, describen la trayectoria de los puntos tras aplicarles una isometría. Entonces, a ver, por si hay alguna, o por si no queda muy claro qué está pasando con esto de las curvas invariantes, vamos a ver las de una traslación, ¿no? Entonces, a ver, consideremos, pues, una traslación, ¿no? Entonces, a ver, pues aquí estoy en mi plano complejo. Y tengo aquí, pues, mi complejo Z, ¿no? Que pues ahorita lo voy a pensar como un vector. Tengo aquí Z, ¿no? El complejo por el que estoy trasladando. Entonces, a ver si alguien cachó la definición de curva invariante, ¿me puede decir cuáles serían las curvas invariantes de esta traslación? ¿Alguna idea? O sea, pensando en lo que les dije aquí, las curvas invariantes, aquí, bueno, aquí ahí debería de haber un espacio. Las curvas invariantes describen la trayectoria de los puntos tras aplicarles una isometría. Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, el cero, aquí es el cero, ¿no? El cero, ¿a dónde va a dar tras aplicarle la isometría a esta, tau z? Díganme ustedes. A Z, ¿no? A z, exactamente. Ok, y z, ¿a dónde va a dar tras aplicarle la misma isometría? A 2Z. A 2z, ok. Y si vuelvo a aplicar la isometría, ¿a dónde va a dar? Pues a 3z, ¿no? ¿No? Y a ver, menos z, ¿a dónde va a dar tras aplicarle la isometría a esta? Al 0. A cero, exactamente. Entonces, a ver, el cero, este cero va a dar a z, ¿no?
Y luego z va a dar a 2z, ¿no? Que le vamos a poner que está aquí 2z. Y luego 2z va a dar a 3z menos z va a dar a 0. Entonces, si se fijan, me los voy a poner de color azul. Todos estos puntitos de aquí tienen una propiedad especial y es que son múltiplos de z, ¿no? Múltiplos de z, ¿no? Múltiplos enteros de z. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, todos estos puntos viven en la recta generada por el vector z, ¿no? Digo, pues ahí mi recta está medio chueca, pero pues imagínense, ¿no? Que esa es la línea recta generada por el vector z. Ok, entonces lo que yo quiero decir es que la recta que pasa por z, que pasa por el 0, perdón, generada por z, es una curva invariante. Una curva invariante de la traslación. Entonces, a ver, aquí, ¿sí está claro eso o no? No. ¿Sí está clara esta afirmación que estoy haciendo? Sí, sí, queda claro. ¿Los demás qué dicen? Ahorita solo nos estamos fijando en un punto, ¿no? Pero digamos, ¿ese punto sería de una curva o a ese punto lo puedo decir como una curva? O sea, tú dices, a ver, ahorita primero nada más me fijé en el 0, ¿no? Y le Ajá. apliqué la isometría muchas veces. Entonces, o sea, justamente la razón por la que yo hice eso es porque quiero que vean qué comportamiento tiene mover un punto con la misma isometría, ¿no? En este caso con esa traslación. Entonces, Entonces la idea es mover todos los puntos de la curva y que cumplan eso. exactamente, sí. Ah, ok. Ajá, o sea, ahorita yo moví un punto y vi que todas sus imágenes bajo la traslación son múltiplos de z y esos puntos satisfacen pertenecer a la línea recta que pasa por el 0 generada por el vector z. Ok, pero ajá, entonces justo lo que dice Jennifer es es una buena observación, porque, o sea, estoy diciendo que para estos puntos, pues efectivamente, todos los puntos de todas las imágenes del 0, digamos, tras aplicarles muchas veces la isometría traslación, quedan dentro de la recta, pero ¿cómo sé que cualquier punto de la recta se va a mapear dentro de la recta? Entonces, a ver, lo que yo tengo que demostrar para ver que esa recta es una curva invariante, vamos a ponerle a la recta azul, vamos a ponerle LZ, ¿no? Así, LZ. Entonces, a ver, pues por demostrar que la traslación aplicada a LZ me da LZ, ¿no? Me da el mismo conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para probar esta igualdad? Díganme ustedes. Pues estos dos son conjuntos de puntos del plano, ¿no?
Este es un conjunto de puntos del plano y este es otro conjunto de puntos del plano. ¿Cómo veo que son iguales? Bueno, ¿qué me dicen? ¿Idea? La recta LZ es la identidad, ¿no? Pues Entonces cualquier depende, punto que agarramos en el eje real va a pasar igual que al imaginario. bueno, no necesariamente es o sea, tú dices que es la gráfica de la identidad, pero depende de cómo sea Z. Ah, ok, Z es Z un, puede tener cualquier. Ah, ok, ya. o sea, Z es un complejo arbitrario, Ah, ok, ok. ¿no? O sea, aquí lo dibujé así, pero pues no sé, pues, Z puede ser pues puede ser así, ¿no? Puede ser este complejo. En ese caso, pues la curva invariante sería esta. Ok, ok. Bueno, los demás, ¿qué tienen que decir al respecto? A ver, díganme algo, ¿sí está quedando claro lo que estamos haciendo? ¿No? ¿No quieren participar o qué? No, sí, todo bien. Bueno, También otro ejemplo de curva invariante serían los círculos con centro en el origen bajo las rotaciones, ¿no? exactamente. Pero a ver, ¿cómo demostramos esto ya que te animaste a hablar? Pues nada más te agarras un círculo, notas que cualquier No, 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 rotación. no, no, no. Sí. Aquí, esto que escribí yo aquí de la traslación. Pues es igualdad de conjuntos, nada más hay que ver que los de un lado están en el otro y los del otro también están, bueno, doble contención, pues. Doble contención, exactamente. Porque entonces vamos a probarlo porque pues, a ti parece que sí te queda claro, pero los demás no están diciendo nada, entonces no sé qué. A lo mejor hay alguien que no está entendiendo, que no quiere hablar. A ver, entonces, a ver, ¿cómo son los puntos de LZ? Díganme. ¿Son múltiplos? Múltiplos de Z, ¿no? Sí. Ok, entonces, a ver, si me tomo, entonces, a ver, ¿cómo escribo eso? A ver, los puntos de LZ son de la forma alfa Z, donde alfa es un número real, ¿no? Son los múltiplos escalares del vector Z, ¿no? Entonces, ya, pues digamos que me tomé ese punto aquí, ¿no? En LZ. ¿Cómo veo que hay un complejo dentro de la recta que va a dar que va a dar a este de aquí? O sea, digamos, para ver que es este complejo que yo me tomé en LZ también es elemento de este de aquí, pues tengo que encontrar un elemento de la recta que al aplicarle la traslación vaya a dar a este de aquí, ¿no? ¿Quién sería? Entonces, a ver, a lo mejor un dibujo ayuda, ¿no? Entonces aquí tengo, este es LZ, ¿no? Y me estoy tomando un punto arbitrario, pues este de aquí.
Entonces, a ver, lo que hace la isometría es trasladar en la dirección de Z, ¿no? Entonces, pues a lo mejor yo puedo encontrar uno por acá que cuando yo le aplique la tau me vaya a dar a este, ¿no? O sea, porque la isometría es lo que hace, ¿no? Te agarras un punto y te traslada para acá, pum, ¿no? En la dirección de Z. Y a este punto le aplica la isometría y te traslada otra vez y otra vez y otra vez y así, ¿no? Entonces, si yo me estoy tomando un punto aquí, alfa Z, yo creo que puedo encontrar uno sobre la misma recta que cuando yo le aplique la isometría me vaya a dar ahí, ¿no? ¿Quién sería? Sí, menos alfa Z. Menos alfa Z. ¿No? No. Pues, o sea, Ya lo habíamos visto. ¿Cómo se llamaba cuando volteabas todo? ¿cómo? A ver, deje pienso. O sea, sí es más o menos la idea, pero no es menos alfa Z, ¿no? Porque, o sea, lo que pasa es que menos alfa Z, o sea, a ver, supongamos que este es menos alfa Z, la distancia que hay de aquí a acá es 2 alfa Z, ¿no? Y para que la traslación me lleve este en este, la distancia que tendría que haber, pues es justamente Z, ¿no? Porque yo estoy trasladando en la dirección de Z el módulo de Z. O sea, este menos alfa Z, salvo alguna situación muy peculiar, no te va a dar no te va a dar el que quieres, el que estamos buscando, pues. Bueno, los demás, ¿qué opinan? Bueno, Dijo que al punto le tenemos que, o sea, ver que si rota, o sea, esa era como una idea, ¿no? Si rotaba. no, ahorita estamos trasladando. ¿Solo trasladar? Sí, ahorita o sea, la isometría que estamos estudiando es una traslación, ¿no? Ajá. Aquí estamos en la traslación generada por un vector, por un complejo Z. Bueno, aquí ya el dibujo está medio gacho, pero bueno, por un complejo Z, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues vimos que agarras el cero, le aplicas la traslación y vas a dar a Z. Y luego a Z le aplicas la traslación y vas a dar a 2Z. Y luego a 2Z le aplicas la traslación y vas a dar a 3Z. Luego menos Z, al aplicarle la traslación, pues vas a dar al cero, ¿no? Entonces, así concluimos que pues, todos esos puntos están en la línea recta generada por el vector Z. Así fue como, digamos, yo conjeturé que una de las curvas invariantes de esta traslación, pues es la recta generada por el vector Z. Ahora yo quiero demostrar eso. Digo, pues porque, o sea, yo concluí eso de una manera como muy intuitiva, ¿no? Pero yo quisiera demostrar este hecho. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, o sea, estamos tomando un punto en la recta y yo quiero ver que ese punto viene de otro punto de la recta tras aplicarle la isometría. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, ¿Le Jennifer? resto ese mismo punto? ¿Cómo? Si le resto ese mismo punto, pues entonces viene de donde antes le había aplicado la traslación, ¿no? Sí, exactamente eso. Muy bien. Entonces, este es LZ. Entonces, a ver, aquí yo me tomo un punto arbitrario de esa recta, ¿no? Este es un múltiplo del complejo Z. Entonces, lo que dice Jennifer es, si consideramos alfa Z menos Z, o sea, esto es un punto en L, pues sí, ¿no? Porque esto es de la forma, ¿cómo es? Es alfa menos 1 por Z, ¿no? Esto es un múltiplo de Z, pues estos dos son iguales, este es un múltiplo de Z y este pues, es un punto de la recta L, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico la traslación a ese punto de ahí? A alfa Z menos Z.
No, pues esto es igual a alfa z menos z más z, ¿no? Pues porque la traslación es simplemente sumar, ¿no? Y entonces, pues estos dos se mueren, y me queda nada más alfa z. Entonces ya tengo que cualquier punto de la recta, cualquier punto de esta recta viene de este de acá, ¿no? De alfa z menos z. O sea, si a este puntito de hacia este puntito yo le aplico la isometría, me manda alfa z, ¿no? Entonces ya vimos que la recta, que toda la recta está contenida en la imagen de la isometría. O sea, digamos que para... Entonces, a ver, ya digamos siendo un poco más formales, pues por lo tanto LZ está contenida en tau z de LZ, ¿no? ¿Ya acabamos la prueba? Falta el regreso. Ajá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar un punto aquí, y ver que ese punto siempre está acá, ¿no? Esa es la idea. Entonces, a ver, pues los puntos de ese conjunto de ahí, o sea, los puntos de aquí son puntos de la recta LZ que a los que se les aplicó la isometría Z, ¿no? Entonces, un punto de... ¿Por qué pasó eso? Un punto de tau Z aplicado a LZ es de la forma... Es de la forma como, pues, o sea, es un punto de aquí más Z, ¿no? O sea, es de la forma alfa Z más Z. O sea, así son los puntos de este conjunto de aquí. Entonces, pues esto es igual a ¿qué? Pues a Z por alfa más 1, ¿no? Entonces, como esto es un múltiplo de Z, pues entonces esto es un elemento de LZ y pues ya, por lo tanto, los dos conjuntos son iguales, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos que esa recta de ahí, sí, que esta recta, ¿dónde está? Ajá. Que esta recta es una curva invariante de la traslación. ¿Qué otra curva invariante tiene esa traslación además de esa recta? La que ya tengo una, ¿no? Que es la recta que pasa por el cero generada por el vector z. Pero ¿qué otra curva invariante puede haber? ¿Qué me dicen los demás? Bueno. Con respecto a la traslación de Z o... Sí. Con respecto a la traslación, yo ya vi que esa recta, la que pasa por el cero y generada por el z, es una curva invariante. Pero hay más curvas invariantes y quiero que me digan otra. ¿Puede ser cualquier recta? Pues bueno, no cualquiera. Pues sí van a ser rectas, pero no cualquiera. A ver, entonces digamos que esta de aquí es la generada por Z, ¿no? Esta roja. Esta es la que fue generada por Z. Entonces ahora si yo me tomo un punto cualquiera que no está en Z, ¿no? Un punto que no está en esa recta, cuando yo le aplique la traslación, pues me lo va a mandar punto a este punto de aquí, ¿no? Entonces aplicarle la traslación Z. ¿Qué pasó ahí? Luego, si a este puntito le vuelvo a aplicar la traslación, pues me lo va a mandar a este otro puntito de aquí, ¿no?
Y si a este le vuelvo a aplicar la traslación, pues me lo va a mandar a este puntito de aquí. Y todos estos puntos de aquí, pues van a estar en una misma línea recta, ¿no? O sea, todos estos van a estar en una línea recta. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Jennifer, a ver tú que es la que me estás todo más involucrada ahorita. Sí, Entonces, ¿y esa línea recta qué propiedad tiene? que es paralela. Entonces, todas las que son paralelas también cumplen la propiedad. Bueno, son curvas invariantes, ¿no? De Z. Muy bien, exactamente. Exactamente eso. Entonces, a ver, lo voy a escribir, a ver, con amarillo. Las rectas paralelas a Z, o sea, al vector Z, son curvas invariantes de esta traslación. Entonces, bueno, pues ahí en las notas pueden revisar en la parte de curvas invariantes un dibujo mucho mejor hecho que todos estos que estoy haciendo yo aquí. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? La idea de cómo se concluye es lo mismo. Entonces, bueno, pues justamente eso es lo que yo les comentaba al principio de la clase, ¿no? O sea, las curvas invariantes resultan describir como la trayectoria de un punto tras aplicarle muchas veces la isometría, que en este caso es una traslación. Aquí estamos trasladando en dirección de pues, un Z, y entonces cuando tú agarras un punto y lo mueves con la traslación, pues ese punto, todos esos puntos van a formar una línea recta que va a terminar siendo paralela al vector Z. Ok, entonces, otra cosa es que una curva sea una curva invariante, no quiere decir que los puntos de la curva se queden fijos bajo la isometría. O sea, si se fijan lo que pasaba en el caso de las reflexiones, si yo me tomaba un punto en L, entonces la reflexión sobre L dejaba ese punto fijo. Pero en el caso de las curvas invariantes, no quiere decir que los puntos de las curvas se queden fijos. O sea, si yo me tomo un punto aquí, este punto no se queda fijo bajo la traslación. Sí se mueve, pero va a dar a otro punto dentro de la misma curva, ¿no? Esa es la idea de curva invariante. O sea, los puntos de la curva no están fijos, sí se mueven, pero se mueven dentro de puntos de la misma curva, que en este caso son rectas paralelas al vector Z. Bueno, ya son las 9. Bueno, ya casi son las 9. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué se le llama curva? ¿Por qué se le ¿O llama hay curva? casos donde hay casos donde se ven curvas? Ah, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que son o sea, en este caso de la traslación, pues sí es una recta, ¿no? Pero como comentó Carlos Omar hace rato, en el caso de las rotaciones, las curvas invariantes son círculos. Y como veremos ya después, ya que estemos viendo el plano hiperbólico, las curvas invariantes van a ser pues curvas ahí bien locochonas, ¿no? Entonces, pues se le llaman curvas porque, pues sí, casi siempre son curvas, ¿no? Salvo en este caso que son rectas. Y además, o sea, digamos, la noción general de línea curva, pues involucra una línea recta, ¿no? O sea, una curva generalmente se piensa como pues una función que va de un intervalo de los reales, en este caso en el plano complejo, ¿no? O sea, es como un pedacito de recta real que tú lo metiste así dentro del plano. Y entonces, bueno, pues puede ser que se vea así curva, o también puede ser si esta, digamos, si gamma de t es la ecuación paramétrica de alguna recta, pues entonces se va a ver recta, ¿no? Entonces, digamos que la noción de curva, pensada así, pues también involucra las líneas rectas, ¿no? Pero bueno, eso ya está un poco más fuera de lo que estábamos haciendo.
¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? No. Bueno. ¿Qué significa eso? No se van, pero no hablan tampoco. ¿Se durmieron o qué? Bueno, No, todo bien. ok, bueno, pues mañana tienen clase con Paco, el viernes con Andrew y nos vemos el lunes conmigo. ¿Va? Ok. Sale.